Pero, Lozano, ¿usted por qué cree que en Colombia no se persigue la plata? ¿Se quiere dar la sensación de justicia a través de penas de cárcel que pues en la mayoría de los casos son pagados no en prisiones, digamos, de alta seguridad, sino precisamente en sitios donde tienen muchas comodidades? ¿Por qué siempre, digamos, en Colombia suele haber una preocupación más grande por la pena de cárcel y no por la recuperación del dinero, que como lo decía anteriormente, uno percibe que en países como Estados Unidos no hay un principio de oportunidad hasta que la persona no entregue la totalidad del dinero que por algún delito consiguió? ¿Por qué eso sucede en Colombia? Es cierto, yo creo que hay dos factores. Uno es que como sociedad no nos hemos organizado para hacer una veeduría a estos casos y nos quedamos en el titular. Muchas veces los titulares dicen que se hizo una extinción de dominio, que fue exitosa una operación. Vemos las fotos de la policía judicial tomándose pues esas imágenes al frente de las piscinas y de los lujos de los delincuentes, pero no nos damos cuenta que son medidas cautelares y que todavía no hemos ganado los procesos. En Colombia nos toca tener en materia judicial no solamente iniciativa, sino terminativa. Nos toca llegar hasta el final de los temas judiciales y no quedarnos con la foto inicial. Y la segunda razón de eso es que nos hemos especializado en el tema narcotráfico. Nos demoramos muchísimos años aprender a hacer casos grandes de narcotráfico y gracias al apoyo de países como Gran Bretaña o como del mismo Estados Unidos, somos muy buenos en el tema de los capos, pero ya estos temas de corrupción, estos temas un poquito más complejos, no lo sabemos manejar. Hay unas personas en Colombia, algunas entidades que saben manejar algunos aspectos, pero yo creo que estamos ante un gran reto y hay que fortalecer estas instituciones para que puedan manejar estos casos de contratación pública donde hay tanta estructuración, donde intervienen tantas entidades, donde es tan difícil manejar, digamos, la prueba y lograr hacer un caso sólido que no solamente se quede en un titular, sino que llegue hasta el final. Don Juan Ricardo Ortega, ¿usted cree que con este caso de Odebrecht en el capítulo Colombia, que es el que estamos analizando hoy aquí en el programa de la noche, finalmente se va a destapar esa cloaca? ¿Se va a marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción? Jefferson, la verdad, no se va a destapar nada. Y la razón es que el problema es tan profundo y lleva tantos años que demasiada gente estaría implicada. El sistema ha sufrido una decadencia, yo diría, generalizada, en el cual gente que es buena gente decente, bien intencionada, ha terminado haciendo cosas a veces que a la luz pública serían probablemente inaceptables. Y eso es un producto de que el Estado nunca intervino por muchos años. En narcotráfico, los paramilitares, las FARC, llevaron a mucha gente a hacer cosas que no son sanas y eso hace que todo el mundo tenga en alguna medida rabo de paja. Y cuando el tema es generalizado, la coalición para que nada cambie es demasiado fuerte. Yo creo que uno tiene que ser en esto pragmático y realista. Los americanos han sido muy inteligentes en resolver este tipo de problemas y en un momento dado ellos permiten, por ejemplo, en esos temas de corrupción de empresas, que ese es el problema grande que estamos viendo detrás de lo de Odebrecht. Son grandes empresas que sobornaron por grandes contratos y por grandes utilidades al Estado, que hagan una transformación, que se hagan una transformación como firmó Odebrecht en los Estados Unidos, que tiene que instaurar las mejores prácticas en control a la corrupción al interior de su empresa, que tiene que indemnizar a la sociedad con hasta 2 veces el total de lo ganado, no la bobería que hicieron en Colombia de que simplemente pagara el equivalente al monto del soborno. Lo relevante en el crimen no es con cuánto soborné a alguien, sino cuánto me gané. Y en Estados Unidos, Odebrecht firmó un acuerdo de $4.500 millones, pero en vez de destruir y acabar la empresa, le permiten es que la reformen y que instauren las mejores prácticas donde todos los funcionarios estén entrenados en ética, en anticorrupción, mecanismos de denuncia, controles internos, controles externos y van a tener auditorías por el Estado americano. Yo creo que Colombia debería generar el espacio de una pausa y que se le permita a los empresarios declarar ellos, denunciar los errores que han cometido, ya sea pagándole a las FARC, a los paramilitares o por contratos en alcaldías o a los mismos gobiernos nacionales, que indemnicen al Estado por 2 veces el total de las utilidades y ahí podemos empezar a arrancar para adelante. Hasta que no se haga algo así, esto no tiene solución.
Pues vamos a ver precisamente esas líneas de investigación que en este momento adelanta la Fiscalía. Otro foco que adelanta el ente investigador es el que tiene que ver por los presuntos sobornos de Odebrecht, que esta empresa brasilera habría pagado en el año 2010 para que le adjudicaran la licitación de la Ruta del Sol, sector 2. Por este caso está detenido Gabriel García Morales, quien en su calidad de viceministro de Transporte en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, habría recibido en ese entonces, según la Fiscalía, una suma cercana a los 6.5 millones de dólares de la compañía brasileña. Desde hace varios días, Odebrecht pasó de ser el escándalo del momento a convertirse en un completo tsunami judicial, político y económico que ha servido para poner en todo su esplendor el fenómeno de la corrupción en Colombia. Ruta del Sol Sector 2, a juzgar por las características del proyecto, era considerado un sistema vial digno del primer mundo. El contrato fue firmado el 14 de enero del año 2010 con la concesionaria Ruta del Sol SAS por un valor de 2,4 billones de pesos. Los accionistas son Odebrecht, Estudios y Proyectos del Sol Episol y CSS Constructores S.A. Su extensión inicia desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, y pasa por departamentos como Antioquia, Santander, Bolívar, hasta llegar a San Roque en el departamento del Cesar, a través de una carretera de doble calzada que comprende una longitud de 528 kilómetros. Incluye además la construcción de 163 puentes y 481 kilómetros de mejoramiento. Sin embargo, detrás de la contratación de esta megaobra había un entramado de actos ilícitos del que hasta ahora se conocen algunos detalles. En diciembre del año 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado una suma de 6,5 millones de dólares a un alto funcionario del gobierno colombiano durante el año 2009 con el objetivo de que se le adjudicara el contrato. Este fue el documento oficial al que tuvo acceso el programa La Noche, que evidencia la trama de corrupción de la compañía brasileña en Colombia. Entre los años 2009 y 2010, Odebrecht aceptó pagar y pagó, después a través de la División de Estructura de Operaciones, 6.5 millones de dólares en sobornos a un encargado oficial del gobierno para la construcción de un proyecto con el mismo. Después de 3 semanas de pesquisas, la Fiscalía anunció que quien habría recibido el soborno es el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien para la fecha de la adjudicación de la millonaria obra ejercía como el director del Instituto Nacional de Concesiones INCO. La Fiscalía no solo ha logrado identificar que este es uno de los contratos que se relacionaban, sin mencionarlo, en el informe del Departamento de Justicia, lo que pudimos establecer desde el mes de enero de este año, sino que también a la fecha tenemos la autoría plena de este soborno y el destino integral de los 6.5 millones de dólares. Regreso a Miami, Florida, en los Estados Unidos, nuevamente con Alberto Lozano. Señor Lozano, usted que fue director de la Unidad de Información y de Análisis Financiero, ¿cómo explicar que este ente no haya encendido las alarmas ante los movimientos financieros que muy seguramente surtieron esos dineros que entregó Odebrecht aquí en Colombia? Estamos hablando de este caso, por ejemplo, de 6.5 millones de dólares, porque esa cantidad de dinero estuvo invisible durante todos estos años ante el sistema financiero en Colombia. Sí, acá tenemos muchísimas preguntas. Una de las preguntas es si realmente sí se descubrió y se comunicó a las autoridades o no. Eso, pues en este momento es reserva de las autoridades y no nos han contado mucho al respecto. Lo que han manifestado las mismas autoridades y en respuesta a algunos artículos nuestros es que sí, que ha venido existiendo una colaboración entre la Fiscalía y la UIAF sobre este tema, pero no conocemos más detalles. Tal vez lo que sucede es que si se monta un entramado de lavado tan sofisticado como este, si realmente fueron exitosos hasta cierto punto con estos mecanismos, pues lograron pasar por debajo del radar. Pero es el momento en que las autoridades pueden afinar ese radar e ir a buscar transacciones en efectivo,
porque ahí el límite son 10 millones de pesos y no explicaría uno que puedan pasar por debajo de ese monto. Ahí está el tema de monetización de divisas de paraísos que tienen que entrar y que tienen formularios ante el Banco de la República, que además quedan registradas y son reportadas a la UIAF. Entonces hay una cantidad de mecanismos que existen en este momento, si bien no para dar la alarma, como al parecer no sucedió por lo menos al principio, sí para hacer esta investigación y lograr los responsables. Entonces yo creo que el país tiene en este momento que darse cuenta que sucedieron unos hechos, que tal vez las alarmas no funcionaron todas en su momento, pero es el momento de prender el retrovisor, no el de las culpas, sino el retrovisor de la investigación financiera para encontrar qué pasó con todos esos pesos y con todos esos centavos hasta el último detalle. No, y la pregunta es si realmente existe o no voluntad de afinar ese radar, como usted lo asegura, señor Alberto Lozano. Señor Juan Ricardo Ortega, en Washington, hay un personaje dentro de todo este entramado que es el ex senador colombiano Otto Ula. La Fiscalía ha encontrado que él tiene bienes cercanos a los 53.000 millones de pesos, una cantidad de dinero muy grande en Colombia. Uno de los principales, digamos, íconos de este escándalo ha sido precisamente este ex senador, que aseguró también que había entregado $1 millón o una cifra cercana al $1 millón a la campaña del entonces candidato presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué papel juega Otto Ula en todo esto y qué puede aportar dentro de toda esta investigación, señor Ortega? Todo lo que se ve de Otto Ula claramente indica que él es un intermediario. Él no es cabeza de nada, ni siquiera debe ser el dueño de muchos de esos predios. Él es un importantísimo y poderosísimo testaferro que tiene algo gigante detrás, algo tan gigante que tiene relaciones con los mecanismos más grandes de lavado en el país, probablemente dicen que con la oficina de Envigado, con grandes propiedades en Córdoba, Sucre, Cartagena, y ustedes van a ver que este va a ser esos ejemplos típicos de los shows que muy bien nos ilustraba el doctor Lozano, donde nos muestran grandes fotos, piscinas, casas, pero que al final de cuentas va a haber uno que termina extinguiéndose y pasa muy poco. O sea, hace 25 años el gobierno tomó control de drogas, la rebaja con un gran show y al día de hoy no se ha extinguido su dominio. Entonces acá lo que hay es algo muy grande detrás. Otto Ula es alguien que sabe que es de poner, que estará dispuesto a pasar 4, 5, 6 años en una cómoda cárcel como ya está y que va a mantener la boca cerrada. Y lo importante es que le sigan la plata, que sigan cada movimiento de cada cuenta, cada movimiento de cada sociedad y que persigan a ver a quién llega ese dinero, quién está detrás de esto, porque aquí hay alguien muy grande o un grupo muy grande, sea la oficina de Envigado, los grandes autores del lavado de activos del país. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos con Juan Ricardo Ortega y Alberto Lozano desde dos ángulos distintos. Hemos querido presentar hoy el análisis de estas últimas revelaciones que ha hecho la Fiscalía General y que dan cuenta de lo que ha adelantado el ente investigador aquí en Colombia en lo que tiene que ver con las pesquisas, las investigaciones frente al caso de Odebrecht y esas revelaciones que han venido haciendo sus principales directivos en Brasil. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Estará con nosotros Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial y ministra de Defensa, analizando el impacto que tienen estas revelaciones de la Fiscalía en Colombia y las posibilidades de que realmente la justicia entregue o no respuestas satisfactorias a sus ciudadanos que han dicho no a la corrupción. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.